Prepárense para una revelación que los dejará sin aliento. ¿Alguna vez han sentido que su vida estaba completamente bajo control, solo para que un instante lo cambiara todo? El encuentro inesperado. Leo Castillo había construido toda su vida sobre el control. Era un hombre que anticipaba cada resultado, que nunca permitía que las emociones interfirieran con la lógica. Pero bastó una noche, una cena tranquila en un restaurante cualquiera, para que su mundo se hiciera añicos. En el momento en que escuchó los suaves sollozos de una niña, no esperó que le importara. En el momento en que vio sus grandes ojos azules, no esperó sentir. Y cuando su madre se dio la vuelta, pálida y paralizada, susurrando su nombre como un fantasma del pasado, supo que nada volvería a ser igual. Porque la niña no era solo una pequeña extraviada. Era su hija. Y él nunca supo que existía. Leo Castillo, estaba acostumbrado al control. En los negocios, en las negociaciones, en la vida, todo seguía un plan. No había sorpresas, no había oportunidades perdidas, no había cabos sueltos. Así construyó su imperio, así mantuvo su éxito. Pero esa noche, por primera vez en años, se había alejado del mundo estructurado de reuniones corporativas y cenas con inversores y había elegido algo diferente. Quería una comida tranquila, en algún lugar lejos del lujo habitual, en algún lugar donde pudiera ser anónimo. Se encontró en un pequeño restaurante familiar en las afueras de la ciudad. Era cálido y acogedor, con el aroma a pan recién horneado y bistec a la parrilla llenando el aire. El tipo de lugar donde la gente no tenía prisa, donde las risas llenaban los cubículos en lugar de silenciosas conversaciones de negocios. Las camareras se movían entre las mesas, saludando a los clientes habituales por su nombre, y había un zumbido de familiaridad en el aire. Leo eligió una mesa junto a la ventana, pidiendo un bistec y una copa de vino. Se permitió un raro momento para simplemente sentarse y respirar, para mirar alrededor sin el peso de los plazos presionándolo. Era extraño lo poco familiar que se sentía la relajación. Estaba a punto de dar su primer sorbo de vino cuando un sonido interrumpió el suave murmullo del restaurante. Un sollozo suave y tembloroso. Levantó la vista, escaneando la habitación hasta que su mirada se posó en una pequeña figura cerca del mostrador. Una niña pequeña estaba sentada en el suelo. Sus pequeños hombros temblaban mientras se secaba la cara con los puños pequeños. No debía tener más de 4 años. Rizos oscuros enmarcaban su rostro redondo, e incluso desde la distancia, Leo podía ver el azul brillante de sus ojos, llenos de lágrimas. Algo en su pecho se apretó. Él no era el tipo de hombre que se involucraba en asuntos personales, y mucho menos en los problemas de extraños. Pero algo en esa niña, sentada sola en el suelo de un restaurante concurrido, luciendo perdida y asustada, hacía imposible apartar la vista. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, cruzando la habitación en unos pocos pasos. Se agachó a su lado, asegurándose de no asustarla. «Hola», dijo suavemente. «¿Estás bien?» La niña sollozó, mirándolo con las mejillas surcadas de lágrimas. «Estoy perdida», susurró. Leo sintió una sorprendente punzada de preocupación. Había esperado escuchar algo como «se me cayó mi juguete» o «derramé mi bebida». ¿Pero perdida? Eso era diferente. Miró a su alrededor, buscando a un padre o una madre en pánico, pero nadie parecía estar buscando a una niña desaparecida. Eso solo hizo que su preocupación aumentara. «¿Cómo te llamas?», preguntó, manteniendo la voz tranquila.
La niña dudó, luego se secó la nariz con la manga de su pequeño suéter. «Sofía», Leo asintió, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Ese es un nombre hermoso, Sofía. ¿Dónde está tu mamá?» Sus labios volvieron a temblar, y ella negó con la cabeza. «Estaba aquí, pero luego se fue. Dijo que regresaría, pero luego no pude encontrarla». Leo exhaló lentamente, dándose cuenta de lo que debió haber sucedido. Si su madre trabajaba allí, probablemente se había alejado solo por un momento, esperando que Sofía se quedara en un lugar. Y Sofía, siendo una niña pequeña en un restaurante concurrido, se había alejado. No estaba seguro de por qué se sentía tan obligado a ayudar. Podría haber llamado a una camarera, dejar que ellos se encargaran, volver a su mesa y a su bistec sin tocar. Pero algo en los ojos grandes y asustados de Sofía lo mantuvo en su lugar. «¿Tu mamá trabaja aquí?», preguntó. Sofía asintió. «Es camarera». Eso lo confirmó. Leo miró a su alrededor de nuevo, viendo a algunas camareras moviéndose entre las mesas, con sus bandejas equilibradas en los brazos, pero ninguna de ellas parecía estar buscando a una niña. «Está bien», dijo. «Vamos a buscarla juntos, ¿de acuerdo?» Sofía dudó solo un segundo antes de deslizar su pequeña mano en la suya, mucho más grande. El calor lo sorprendió. No estaba acostumbrado a sostener algo tan pequeño, tan delicado. Se sintió desconocido. Pero mientras caminaban juntos por el restaurante, buscando a la madre de Sofía, Leo no tenía idea de que ese momento, esa pequeña y aparentemente insignificante decisión, cambiaría su vida para siempre. Momento de reflexión. Si fueras Leo, ¿qué harías a continuación? ¿Seguirías buscando o llamarías a alguien del personal? Comparte tu opinión en los comentarios. Leo caminó lentamente por el restaurante, su gran mano sosteniendo cuidadosamente la pequeña de Sofía mientras escaneaba la concurrida sala. El calor de sus dedos se sentía extrañamente frágil contra su palma, y se encontró agarrándola un poco más fuerte, como si temiera que pudiera escaparse. Sofía se mantuvo cerca de él, su mano libre aferrada al dobladillo de su pequeño suéter. Sus grandes ojos azules se movían por el restaurante, buscando una cara familiar, pero cuanto más caminaban, más insegura parecía. «¿Recuerdas dónde la viste por última vez?», preguntó Leo, manteniendo la voz suave. Sofía dudó, luego señaló hacia el otro lado del restaurante, donde había un mostrador con pilas de menús y una caja registradora. «Estaba allí», dijo, «pero fue a llevarle comida a alguien, y luego ya no la vi». Leo asintió, guiándola en esa dirección. El restaurante seguía animado, pero a medida que se acercaban al mostrador, algo cambió. Una voz interrumpió el ruido, frenética, llena de preocupación. «¡Sofía! ¡Sofía!». Sofía se animó de inmediato, girándose hacia el sonido. Una mujer se precipitó hacia ellos, abriéndose paso entre las mesas con la urgencia de alguien que había estado buscando durante demasiado tiempo. Llevaba un sencillo vestido negro, un delantal atado a la cintura, y su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo suelta. Sus ojos oscuros estaban llenos de pánico hasta que se posaron en Sofía, y el alivio inundó sus facciones. El rostro de Sofía se iluminó. «¡Mami!». Antes de que Leo pudiera reaccionar, la niña soltó su mano y corrió directamente a los brazos de su madre. La mujer la levantó, abrazándola fuertemente contra su pecho. «Dios mío, cariño, ¿a dónde fuiste?». Su voz tembló mientras acariciaba el cabello de Sofía, dándole un beso en la parte superior de la cabeza. «Te dije que te quedaras cerca del mostrador. Lo hice.
murmuró Sofía en su hombro. Pero luego no te vi y me asusté. La mujer exhaló temblorosamente, cerrando los ojos por un breve segundo antes de echarse hacia atrás para revisar la cara de su hija. ¿Estás bien? ¿No estás herida? Sofía negó con la cabeza. Estoy bien. Leo, que había dado un paso hacia atrás para darles espacio, se encontró inmóvil mientras la mujer finalmente levantaba la mirada para mirarlo. Y en un instante, todo cambió. Leo conocía esos ojos. El color era diferente, marrón oscuro en lugar del azul brillante de Sofía. Pero la forma en que se abrieron con sorpresa, la forma en que reflejaban algo crudo y tácito, todo era demasiado familiar. La conocía. Ella lo conocía a él. Un momento de silencio transcurrió entre ellos, largo y pesado. «¿Leo?» Su voz apenas un susurro, como si no creyera lo que estaba viendo. Leo sintió algo apretarse en su pecho. No había escuchado esa voz en años, pero aún la reconocía. «Elisa», dijo. Su propia voz más baja de lo habitual. El agarre de Elisa sobre Sofía se tensó ligeramente, como por instinto. Leo no podía moverse. No podía pensar. Porque ahora que la estaba mirando, realmente mirándola, una revelación lo golpeó tan fuerte que casi le dejó sin aliento. Sofía, cabello oscuro, ojos azules. No era solo una niña pequeña. No era solo una niña perdida en un restaurante. Se parecía exactamente a él. El estómago de Leo se encogió. Sintió que sus manos se cerraban en puños mientras se obligaba a respirar. Volvió su mirada a Elisa, apretando la mandíbula. «Dime la verdad», dijo, su voz peligrosamente baja. Su corazón latía mientras hacía la pregunta que cambiaría todo. «¿Es mi hija?» Elisa sintió que se le cortaba la respiración. Sus brazos se apretaron instintivamente alrededor de Sofía, como si de alguna manera pudiera proteger a su hija del peso del momento. Había imaginado este escenario innumerables veces. Había pensado en lo que diría si volviera a ver a Leo. Pero nunca estuvo preparada para la realidad. Leo estaba frente a ella, con los hombros anchos tensos, sus ojos azules fijos en ella con una intensidad que le provocaba escalofríos. Él siempre había tenido esa presencia, la que exigía respuestas sin tener que decir mucho. Pero ahora había algo diferente en su mirada, algo crudo, algo de lo que no podía escapar. «¿Es mi hija?» Su voz era más baja esta vez, pero la exigencia en su tono permanecía. El corazón de Elisa latía con fuerza en su pecho. Siempre había sabido que este día llegaría. Simplemente no esperaba que sucediera en medio de un restaurante lleno de gente, con los pequeños brazos de Sofía alrededor de su cuello, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Tragó con dificultad, su garganta seca. Mentir no era una opción. Ya le había ocultado la verdad durante años, y sabía que no había forma de negarlo ahora. No cuando Sofía estaba allí, pareciendo una versión en miniatura de él. Elisa cerró los ojos por un breve segundo antes de volver a mirarlo. «Sí», dijo, su voz apenas un susurro. «Es tuya». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leo no se movió. No habló. Simplemente la miró fijamente, su expresión ilegible, como si estuviera tratando de procesar el peso de lo que acababa de decir. Elisa se preparó para la ira, para las acusaciones, para cualquier cosa. Pero la mirada en sus ojos no era solo ira. Era algo más profundo, algo casi como traición. «¿Cuánto tiempo?» Su voz era controlada,
pero ella podía escuchar la tensión debajo de ella. Elisa tragó con dificultad. Por años. Leo exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello oscuro. Por años, repitió, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Volvió a mirar a Sofía, que los observaba a ambos con tranquila curiosidad, completamente inconsciente del significado detrás de su conversación. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era más baja ahora, pero no había forma de confundir el filo afilado en ella. Los dedos de Elisa se curvaron ligeramente contra la espalda de Sofía. Porque tenías toda tu vida por delante, dijo, obligándose a mantener la voz firme. Estabas construyendo un imperio. Tenías inversores, reuniones, tratos que valían millones. Viajabas por todo el mundo, apenas deteniéndote por nada. No querías ser la persona que te frenara. Leo soltó una risa silenciosa y sin humor, negando con la cabeza con incredulidad. «¿Frenarme?» Sus ojos azules ardieron en los de ella. «¿No creíste que tenía derecho a tomar esa decisión por mí mismo?» El pecho de Elisa se apretó. «Pensé que estaba haciendo lo correcto». La mandíbula de Leo se tensó. «Lo correcto». Su voz era más baja ahora, más áspera. «Tú decidiste por mí, Elisa. Decidiste que no merecía conocer a mi propia hija, que no merecía estar allí para ella». Elisa se estremeció, la culpa pesando sobre sus hombros. «No fue así». «Entonces dime cómo fue», espetó Leo, su frustración finalmente rompiendo su exterior generalmente controlado. «Dime cómo justificaste mantenerla alejada de mí durante 4 años». Elisa exhaló lentamente, sintiendo el escozor de sus palabras. Estaba asustada, admitió. Tenía miedo de que la vieras como un error, que te sintieras atrapado, que nos resentirías a ambos. La expresión de Leo vaciló por un segundo, pero luego su mandíbula se tensó de nuevo. «No lo sabes». «Tienes razón», susurró Elisa. «No lo sé, porque nunca te di la oportunidad». Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos era denso con emociones que ninguno sabía cómo procesar. Finalmente, Leo respiró lentamente. Su mirada se desvió de nuevo hacia Sofía. La niña todavía estaba acurrucada en los brazos de su madre, jugando con el dobladillo de su manga, completamente ajena a la confusión que la rodeaba. Leo se agachó, poniéndose a su altura. «Hola, Sofía», dijo, su voz más suave ahora. Sofía parpadeó con sus grandes ojos azules. «Hola». Leo dudó solo un segundo antes de preguntar. «¿Sabes quién soy?» Sofía inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera estudiando. Luego miró a Elisa, como buscando confirmación antes de volver a mirarlo. «Eres el hombre amable que me ayudó», dijo con naturalidad. Leo exhaló, asintiendo. «Sí», dijo. «Soy el hombre amable que te ayudó». Dudó, su voz más baja ahora. «Pero también soy otra cosa». El ceño de Sofía se frunció ligeramente, la curiosidad brillando en sus brillantes ojos azules. «¿Qué?» Leo tragó con dificultad. Tenía la garganta apretada, como si las palabras estuvieran atrapadas en lo más profundo de su interior. Había pasado años cerrándose, manteniendo las emociones enterradas bajo capas de negocios y control. Pero al mirar a los ojos de su hija, los ojos que eran exactamente como los suyos, no había lugar para nada más que la verdad. «Soy tu papá», dijo, su voz apenas un susurro. Sofía parpadeó, como tratando de procesar sus palabras. Miró a Elisa de nuevo, luego a Leo. «¿De verdad?» Leo forzó una pequeña sonrisa, aunque sentía que su pecho estaba a punto de colapsar bajo el peso de todo. «Sí»,
dijo. ¿De verdad? Sofía lo miró fijamente por otro largo segundo antes de que una pequeña sonrisa tirara de la comisura de sus labios. ¡Oh! Leo soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Luego, para su completa sorpresa, Sofía extendió la mano y le tomó la mano. Leo sintió que todo su cuerpo se quedaba quieto. Sus dedos eran pequeños, delicados, cálidos. Y por primera vez en su vida, Leonardo Castillo, el hombre que había construido un imperio de la nada, el hombre que nunca había dejado entrar a nadie, sintió que acababa de encontrar algo más importante que cualquier cosa que hubiera construido. Acompáñanos en esta montaña rusa de emociones. ¿Crees que Sofía aceptará a Leo como su padre? Deja tus predicciones abajo. Un nuevo capítulo inesperado. Leo se quedó mirando la pequeña mano que envolvía la suya, sintiendo cómo algo cambiaba profundamente dentro de él. Los dedos de Sofía eran tan diminutos, pero sujetaban su mano con una confianza tranquila que le oprimía el pecho. Había pasado años negociando tratos de millones de dólares, de pie en salas de juntas con algunas de las personas más poderosas del mundo, y sin embargo, nunca se había sentido tan poco preparado como en ese momento. Los ojos azules de Sofía, sus ojos, lo miraron con inocente curiosidad, como esperando a ver qué haría a continuación. No estaba asustada, no se estaba alejando, simplemente estaba allí, sosteniendo su mano como si fuera lo más natural del mundo. Leo tragó con dificultad, su mente acelerada. Debería haber estado furioso. Debería haber estado exigiendo respuestas, exigiendo saber por qué Elisa le había ocultado esto durante tanto tiempo. Pero de pie allí, mirando a Sofía, lo único en lo que podía pensar era en el tiempo que ya había perdido. Durante años de primeras palabras, primeros pasos, cuentos para dormir, rodillas raspadas y risas. Recuerdos que nunca recuperaría. La voz de Elisa rompió el silencio. Sofía, cariño, ¿por qué no te sientas en el mostrador un minuto? Necesito hablar. Dudó, mirando a Leo antes de terminar. Necesito hablar con el señor Castillo. Sofía los miró a ambos, percibiendo la tensión en la voz de su madre, pero no discutió. Simplemente le dio a Leo un último apretón de mano antes de soltarla y correr hacia el mostrador, subiéndose a un taburete con facilidad. En el instante en que estuvo fuera del alcance del oído, Leo se volvió hacia Elisa, con la mandíbula tensa. Necesitamos hablar. Ahora. Elisa exhaló ya sintiéndolo. Lo sé. Leo apretó los puños, obligándose a mantener la calma. ¿Por qué? La palabra salió áspera, teñida de demasiadas emociones que no había tenido tiempo de procesar. ¿Por qué no me lo dijiste? Elisa apartó la mirada por un segundo, cruzando los brazos sobre el pecho como si se estuviera preparando. Porque estaba asustada, admitió. Porque pensé que si te lo decía, te sentirías atrapado, que sentirías que tenías que elegir entre tu vida y un hijo que nunca planeaste. Leo soltó un aliento agudo, negando con la cabeza. Esa no era tu decisión, Elisa. No puedes decidir cómo me habría sentido. No puedes borrarme de la vida de mi propia hija porque asumiste que no la querría. La mandíbula de ella se tensó. No estabas listo, Leo. Lo sabía. Lo sabías. Trabajabas 18 horas al día, viajabas por todo el mundo, construías tu empresa. Ni siquiera tenías tiempo para ti, y mucho menos para un bebé. Leo dio un paso más cerca, sus ojos azules ardiendo en los de ella. Eso no significa que no lo hubiera intentado. Elisa se encogió ligeramente ante sus palabras, pero no apartó la mirada. Pensé que estaba haciendo lo correcto, susurró. Leo exhaló,
pasándose una mano por el cabello oscuro. «Pues no lo hiciste», dijo, su voz más baja ahora. «Me robaste 4 años. Me quitaste el derecho a conocerla, a estar allí para ella. ¿Y ahora se supone que debo aceptar eso?» La garganta de Elisa se apretó. «No hice esto para hacerte daño, Leo. Pero lo hiciste», dijo él, su voz más suave ahora, pero no menos intensa. «Nos lastimaste a ambos». El silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo que no se había dicho. Leo respiró de nuevo, obligándose a pensar más allá de la ira, más allá del resentimiento. No podía cambiar el pasado. Por mucho que lo deseara, por mucho que le carcomiera, esos 4 años se habían ido. Pero Sofía no. Su voz era más firme cuando volvió a hablar. «No me voy a alejar de ella, Elisa». Elisa tragó con dificultad, asintiendo. «No esperaba que lo hicieras». Leo la estudió, buscando cualquier señal de que todavía iba a oponerse. Pero todo lo que vio fue agotamiento, culpa y tal vez algo más, algo como alivio. Miró hacia el mostrador, donde Sofía balanceaba alegremente las piernas, jugando con una pequeña servilleta, como si fuera lo más fascinante del mundo. Su hija. Se volvió hacia Elisa. «Necesitamos resolver esto. Por ella». Elisa asintió de nuevo, su voz más suave esta vez. «Sí, lo haremos». Por primera vez esa noche, Leo sintió que finalmente estaba tomando el control de algo de nuevo. Pero esta vez, no se trataba de negocios o poder. Se trataba de ser padre. Dale like si crees que Leo está en el camino correcto. ¿Qué crees que es lo más difícil de ser padre-madre en una situación así? Déjanos saber tu opinión. La prueba del padre. Un vínculo que nace Leo había pasado toda su vida resolviendo problemas, negociando tratos imposibles y convirtiendo obstáculos en oportunidades. Pero mientras se sentaba frente a Elisa en la pequeña cabina del restaurante, se dio cuenta de que esta era la única situación que no podía abordar como una transacción comercial. No había estrategia, ni solución rápida, ni contrato que pudiera reescribir los últimos 4 años y borrar el tiempo que había perdido con su hija. Elisa se sentó frente a él, su postura tensa, sus dedos aferrándose al borde de la mesa, como si se estuviera preparando para una conversación que había pasado años evitando. Sofía todavía estaba posada en el mostrador, sorbiendo felizmente un vaso de jugo, sus pequeñas piernas balanceándose debajo del taburete. Ella estaba felizmente inconsciente del campo de batalla emocional que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Leo se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Su voz era firme, pero no se podía pasar por alto el rastro de frustración que aún persistía. «Necesito estar en su vida, Elisa. No me importa cómo lo resolvamos, pero no me voy a alejar de ella». Elisa exhaló lentamente, mirando la mesa antes de volver a mirarlo. «Lo sé», admitió, «y no te lo impediré». Leo la estudió con atención. Había esperado más resistencia, más dudas. Pero la forma en que lo dijo, tan segura, tan resignada, le dijo que ya había aceptado el hecho de que mantenerlo alejado ya no era una opción. Él asintió, pasándose una mano por el cabello. «Bien, porque no estoy pidiendo permiso». Los labios de Elisa se apretaron en una línea delgada. «No pensé que lo hicieras». Un momento de silencio transcurrió entre ellos, denso con todo lo que no habían dicho. Leo no solo quería ser parte de la vida de Sofía, necesitaba serlo. Pero también sabía que esto no podía suceder de la noche a la mañana. Ella no lo conocía, y por mucho que quisiera compensar el tiempo perdido, tenía que aceptar que le llevaría tiempo confiar en él. Elisa debió haber leído sus pensamientos en su rostro,
porque suspiró. Sus manos aflojaron el agarre en la mesa. Ella no sabe nada de ti, admitió. Nunca le conté sobre ti. Leo apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. Ni siquiera mi nombre. Elisa negó con la cabeza. Preguntó una vez, hace mucho tiempo, por qué no tenía un papá como algunos de los otros niños en la guardería. Le dije que las familias vienen en todas las formas diferentes y que la nuestra éramos solo nosotras dos. Después de eso, dejó de preguntar. El pecho de Leo se apretó. Ella merece saber la verdad. Lo sé, dijo Elisa, y por primera vez esa noche, su voz se quebró ligeramente. Pero tienes que entender, Leo, ella nunca ha tenido una figura paterna en su vida. No sabe lo que eso significa. Está acostumbrada a que seamos solo nosotras dos. Leo exhaló, obligándose a reprimir las emociones que amenazaban con aflorar. Entonces lo tomaremos con calma, dijo. No quiero abrumarla. Elisa dudó antes de asentir. De acuerdo. Leo se recostó en la cabina, tratando de procesar lo rápido que todo había cambiado. Horas antes, había entrado a este restaurante esperando nada más que una comida tranquila, y ahora estaba sentado frente a la madre de su hija, tratando de averiguar cómo ser padre de una hija que nunca había sabido que existía. La voz de Elisa se suavizó ligeramente. «¿Le caes bien, sabes?» Los ojos de Leo se movieron para encontrarse con los de ella. «¿De verdad?» Elisa asintió, mirando hacia el mostrador donde Sofía ahora estaba dibujando en una servilleta con un crayón rojo que la camarera le había dado. Normalmente no se siente tan cómoda con extraños, pero te dejó tomar su mano. Eso no es algo que haga a menudo. A Leo se le formó un nudo en la garganta. Volvió a mirar a Sofía, observando cómo arrugaba la cara en concentración mientras trazaba cuidadosamente una forma en la servilleta. No merecía esta aceptación instantánea de ella, pero tampoco iba a desperdiciarla. «Quiero sacarla algún día», dijo finalmente. «No hoy, no mañana, pero pronto. Solo ella y yo». Elisa dudó, pero luego asintió. «Podemos intentarlo». Leo exhaló lentamente. Parte de la tensión en sus hombros se relajó por primera vez desde que comenzó esta conversación. No era perfecto. No era suficiente. Pero era un comienzo. Y por ahora, era todo lo que podía pedir. Es increíble ver cómo las cosas evolucionan. Si tuvieras que darle un consejo a Leo sobre cómo conectar con Sofía, ¿cuál sería? Comparte tu sabiduría. Un paseo en el parque. El caballero inesperado. Leo llegó al parque antes de lo planeado, paseando cerca del área de juegos, mientras trataba de calmar la inquietud en su pecho. Habían pasado 2 días desde su conversación con Elisa, 2 días desde que se enteró de que tenía una hija, y sin embargo, todo seguía pareciendo irreal. Había pasado esas noches despierto, reviviendo el momento una y otra vez en su cabeza, tratando de asimilar lo drásticamente que había cambiado su vida en el transcurso de una sola noche. No le tenía miedo a la responsabilidad. Había construido un imperio desde cero, tomado decisiones que afectaron a miles de vidas, navegado presiones que habrían quebrado a la mayoría de los hombres. Pero esto era diferente. Esto no era un negocio. Esto era personal. Una ráfaga de viento agitó las hojas de otoño, y Leo miró hacia la entrada del parque justo cuando apareció Elisa, caminando de la mano con Sofía. Se le cortó el aliento ligeramente al verlas, la forma en que Sofía rebotaba ligeramente con cada paso, charlando emocionada con su madre sobre algo, sus pequeñas manos moviéndose animadamente en el aire. Elisa, por otro lado, parecía más reservada, sus hombros tensos,
como si todavía se estuviera preparando para ver cómo iba a ir todo esto. Leo tragó con dificultad, obligándose a reprimir los nervios que le subían por la espalda. No iba a dejar que lo vencieran. Había esperado demasiado tiempo por este momento, aunque no lo hubiera sabido antes. Sofía lo vio primero. Se detuvo a mitad de frase, parpadeando hacia él, como si estuviera evaluando si seguía siendo la misma persona del restaurante. Luego, para su sorpresa, sonrió. «¡Estás aquí!», anunció, tirando de la mano de Elisa antes de echar a correr. Leo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella lo alcanzara, deteniéndose a unos centímetros, mientras inclinaba la cabeza hacia él con una expresión curiosa. «¿Me trajiste un libro?». Leo soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. De todas las cosas que pudo haber dicho, no había esperado eso, pero le hizo sonreír. «Sí», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo y sacando un pequeño libro de cuentos de tapa dura. «Tu mamá me dijo que te gustan los cuentos de hadas». Sofía jadeó dramáticamente, aferrando sus manos a su pecho. «¡Me encantan los cuentos de hadas!». Tomó el libro de sus manos, dándole la vuelta con sus pequeños dedos. «¿Hay dragones?». Leo se agachó a su altura, asintiendo. «Grandes, y princesas que no les tienen miedo». Sofía sonrió. «Me gustan las princesas que luchan contra los dragones. Son más geniales que las que solo esperan a un príncipe». Leo soltó una risa, mirando a Elisa, que los observaba con una expresión reservada. Podía ver que todavía estaba tratando de procesar lo fácilmente que Sofía se había encariñado con él. No la culpaba. Él también estaba igual de sorprendido. «¿Quieres que te lo lea?», preguntó, volviendo a centrar su atención en Sofía. Sofía lo pensó por un momento. Luego asintió con entusiasmo. «Pero solo si nos sentamos en los columpios. Es el mejor lugar para las historias». Leo dudó, mirando a Elisa en busca de aprobación. Ella asintió levemente, sus labios apretados como si todavía estuviera decidiendo cómo se sentía acerca de todo esto. «Columpios, entonces», dijo Leo, enderezándose. Sofía le tomó la mano sin dudarlo, tirando de él hacia el área de juegos. Leo se dejó guiar, todavía asombrado de lo naturalmente que ella lo aceptaba. Había esperado distancia, dudas, tal vez incluso resistencia. Pero en cambio, actuó como si él siempre hubiera estado allí, como si ya fuera parte de su mundo. Cuando llegaron a los columpios, Sofía se subió a uno, haciéndole una señal para que se sentara en el de al lado. Leo obedeció, sosteniendo el libro en su regazo mientras lo abría. Sofía se inclinó cerca, sus piernas pateando ligeramente mientras esperaba que él comenzara. Comenzó a leer, su voz firme, pero solo estaba medio concentrado en las palabras. Su mente seguía divagando hacia la niña a su lado, hacia la forma en que escuchaba con tanta atención absorta, hacia la forma en que ya confiaba en él, sin dudarlo. Era humillante de una manera que nada más lo había sido. A mitad de la historia, Sofía de repente le alcanzó la manga, tirando suavemente de ella. «Tienes una voz bonita», dijo con naturalidad, «como la de un príncipe». Leo parpadeó, sorprendido. No estaba seguro de por qué, pero sus palabras le produjeron una profunda sensación de calma. Elisa, que había estado a pocos metros de distancia, soltó una risa tranquila, negando con la cabeza. «Eso es lo primero», murmuró. Leo sonrió, negando con la cabeza antes de volverse hacia Sofía. «¿Tú crees?». Sofía asintió solemnemente. «Sí, un príncipe o quizás un caballero». Leo se inclinó ligeramente, bajando la voz a un susurro juguetón.
Los caballeros luchan contra dragones, ¿sabes? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Eso significa que podría ser uno. Leo soltó una risa, pasando la página. Supongo que tendremos que averiguarlo. Elisa todavía los observaba, con los brazos cruzados, pero ahora había algo más suave en su expresión. Algo que le dijo a Leo que estaba viendo algo que no esperaba ver. Se quedaron en el parque durante horas, jugando, hablando, leyendo más historias. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Sofía abrazó a Leo sin dudarlo, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cintura. Él se congeló durante medio segundo antes de devolverle el abrazo suavemente. Algo en su pecho se apretó ante el gesto inesperado. Mientras Elisa la conducía hacia el coche, Sofía miró por encima del hombro, despidiéndose con la mano. «Adiós, caballero Leo». Leo soltó una risa, negando con la cabeza mientras le devolvía el saludo. Elisa se quedó un momento antes de finalmente encontrarse con su mirada. «Eso fue mejor de lo que esperaba». Leo asintió. «Sí, lo fue. Todavía había mucho que resolver, tantas conversaciones por tener. Pero por primera vez, desde que todo esto había comenzado, Leo sintió algo parecido a la paz. Y por ahora, eso era todo lo que podía pedir. La historia de Leo y Sofía está apenas comenzando. Si quieres seguir conociendo esta emocionante aventura, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Un lugar al que llamar hogar Leo no podía dejar de pensar en el abrazo de Sofía antes de que se fueran del parque. Era un gesto tan pequeño, algo que la mayoría de los padres probablemente daban por sentado. Pero para él, lo había significado todo. No lo había esperado. Apenas había sabido qué hacer cuando sus pequeños brazos lo envolvieron, confiados y cálidos. Y sin embargo, en ese momento, algo dentro de él se había asentado, algo que había estado inquieto desde la noche en que supo la verdad. Ahora, 2 días después, estaba parado afuera del apartamento de Elisa, cambiando su peso mientras esperaba que ella abriera la puerta. Había sido invitado esta vez, pero eso no lo hacía más fácil. Todavía era un extraño en su mundo, tratando de averiguar dónde encajaba. La puerta se abrió, y Elisa estaba allí, sus ojos marrones escaneando su rostro con la misma expresión cautelosa que siempre usaba con él. Pero ahora había algo diferente, algo menos defensivo. Ella se hizo a un lado sin decir una palabra, dejándolo entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor. La sala de estar estaba llena de estanterías, algunas fotos enmarcadas en las paredes y un sofá que claramente había pasado por años de uso. No era grandioso ni extravagante, pero se sentía como un hogar. Y por primera vez, Leo se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre la vida que Elisa había construido para ella y su hija. «Sofía está en su habitación», dijo Elisa, cerrando la puerta detrás de él. «Ha estado hablando de ti sin parar desde el parque». Leo sintió algo cálido extenderse por su pecho ante eso. Se volvió para enfrentar a Elisa por completo. «Esa es una buena señal, ¿verdad?». Ella asintió lentamente, cruzando los brazos. «Sí, lo es». Antes de que pudiera decir algo más, pequeños y apresurados pasos resonaron por el pasillo. Un segundo después, apareció Sofía, vistiendo un vestido de princesa amarillo brillante, una tiara de plástico ligeramente torcida en su cabeza. Se detuvo cuando lo vio. Sus ojos se iluminaron. «¡Viniste!». Leo sonrió, agachándose ligeramente. «Te dije que lo haría». Sofía sonrió. Luego levantó la tela de su vestido mientras giraba. «Hoy soy una princesa», anunció.
pero no de las que esperan a un príncipe, de las que luchan contra dragones. Leo soltó una risa tranquila. Esa es la mejor clase de princesa. Sofía asintió seriamente. Mamá dice que te quedas a cenar. Leo miró a Elisa, quien ahora estaba apoyada en el mostrador de la cocina, observando su interacción con una expresión tranquila. Si eso está bien contigo. Elisa se encogió de hombros. Ella insistió. Sofía tomó su mano, tirando de él hacia el sofá. ¿Te gusta el espagueti? Mamá hace el mejor espagueti. Leo se dejó guiar, sentándose mientras ella se subía al sofá a su lado, su vestido hinchándose a su alrededor. Me encanta el espagueti, dijo. ¿Puedo ayudar? Sofía jadeó. ¿Quieres ayudar? Él sonrió, mirando a Elisa. Creo que puedo manejar revolver una olla. Sofía se rió. Luego se inclinó como si estuviera a punto de contarle un secreto muy importante. A mamá no le gusta que la gente ensucie su cocina. Elisa puso los ojos en blanco desde el otro lado de la habitación. Sofía, no lo asustes antes de que lo intente. Leo se rió, sintiendo algo desconocido asentarse en su pecho. Este momento, sentado en su casa, escuchando a Sofía hablar, viendo a Elisa fingir que no estaba divertida, se sentía real. Se sentía como algo que nunca se había permitido desear, algo que se había convencido a sí mismo de que no necesitaba. Pero ahora que estaba allí, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. La cena fue fácil, sorprendentemente. Sofía habló todo el tiempo, llenando cada silencio con historias sobre la escuela, sus libros favoritos y la forma en que sus animales de peluche tenían diferentes voces cuando jugaba con ellos. Leo escuchó, genuinamente fascinado por la forma en que funcionaba su mente. De vez en cuando, Elisa intervenía, poniendo los ojos en blanco ante los dramas de Sofía o recordándole que comiera su comida en lugar de solo hablar de ella. Y luego hubo el momento que no había esperado. Después de la cena, Sofía sacó una pila de crayones y unas cuantas hojas de papel, instalándose en la mesa de centro. Estaba dibujando algo con intensa concentración, su lengua asomando ligeramente mientras trabajaba. Leo se inclinó, observándola. ¿Qué estás haciendo? Sofía lo miró. Luego bajó la vista al papel antes de levantarlo para que él lo viera. Era un dibujo. 3 figuras de palitos, una claramente más pequeña que las otras, todas tomadas de la mano. Había una casa en el fondo, un sol en la esquina y un gran garabato azul sobre ellos que él asumió que era el cielo. Ella señaló cada figura mientras hablaba. Esta soy yo, esta es mamá, y tocó la figura más alta. Este eres tú. Leo se quedó mirando el dibujo. Algo se le apretó en la garganta. No estaba seguro de qué decir. No estaba seguro de cómo procesar el hecho de que, en su mente, él ya era parte de su vida. Elisa, que había estado limpiando la mesa, miró. Sus ojos se suavizaron cuando vio el dibujo, pero no dijo nada. Simplemente dejó que el momento se quedara entre ellos, dándole espacio para asimilarlo. Leo se aclaró la garganta, obligándose a hablar, a pesar del nudo que tenía. Ese es un dibujo bastante asombroso. Sofía sonrió. ¿Te gusta? Leo asintió. Me encanta. Sofía pareció satisfecha con esa respuesta, volviendo inmediatamente a colorear el cielo. Leo se recostó, exhalando lentamente mientras se pasaba una mano por el cabello. Había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, pensando que eso era lo único que importaba. Pero sentado allí, viendo a su hija dibujar a su familia en un pedazo de papel,
Se dio cuenta de que se había equivocado. No solo quería ser parte de su vida. Necesitaba serlo. ¿Alguna vez un pequeño gesto te ha conmovido profundamente? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Un final con propósito. La familia encontrada. Leo no estaba seguro de cuánto tiempo estuvo sentado allí, mirando el dibujo que Sofía había hecho. Era solo un dibujo simple, carabateado con colores brillantes y líneas irregulares. Pero para él, significaba más que cualquier otra cosa que hubiera logrado en su vida. Su nombre había aparecido en portadas de Forbes, en edificios corporativos, en contratos por millones, pero allí estaba, dibujado con crayón junto a dos figuras de palitos etiquetadas, Mamá y Sofía, como si siempre hubiera pertenecido allí. Sofía, ajena al peso de lo que había hecho, siguió coloreando, tarareando suavemente para sí misma. Elisa se movía por el apartamento, recogiendo platos y limpiando los mostradores, pero de vez en cuando, él la sorprendía mirándolo. Ella ya no lo miraba con ira, ni siquiera con vacilación. Era algo más suave, algo que casi le hizo preguntarse si ella había estado esperando este momento tanto como él. Sofía, dijo Elisa finalmente, rompiendo el silencio. Ya casi es hora de dormir. Sofía soltó un suspiro dramático, dejando su crayón como si el peso de la responsabilidad fuera demasiado para ella. ¿Tengo que hacerlo? Elisa arqueó una ceja. ¿Quieres ser un dragón gruñón mañana? Sofía lo consideró por un momento antes de suspirar de nuevo, claramente derrotada. Bien. Leo la vio levantarse, estirar los brazos antes de volverse hacia él, con ojos grandes y expectantes. ¿Estarás aquí mañana? Leo dudó, mirando a Elisa. No estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. No estaba seguro si se estaba extralimitando. Pero antes de que pudiera hablar, Elisa asintió levemente. Apenas perceptible, pero suficiente para decirle que no lo iba a alejar. Miró a Sofía y sonrió. Sí, estaré aquí. Sofía sonrió, satisfecha con su respuesta. Se acercó. Dudó solo un segundo. Luego envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cintura, abrazándolo con fuerza. Leo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella se soltara, corriendo por el pasillo hacia su habitación. Se quedó sentado un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Solo habían pasado días desde que se enteró de ella, y sin embargo, de alguna manera, ella ya había decidido que él pertenecía. Elisa se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, observándolo cuidadosamente. Ella ya se ha encariñado contigo, dijo en voz baja. No puedes desaparecer. Leo se encontró con su mirada, algo sólido e inquebrantable en la suya. No me voy a ir a ninguna parte. Elisa lo estudió por un largo momento antes de asentir. Se apartó del mostrador, dirigiéndose hacia el pasillo, pero antes de desaparecer, se detuvo. Buenas noches, Leo. Era la primera vez que ella había dicho su nombre sin tensión, sin vacilación, sin un muro entre ellos. Él exhaló, recostándose en el sofá. Buenas noches, Elisa. Mientras estaba sentado allí, escuchando el débil sonido de Sofía riéndose desde su habitación, mientras Elisa le leía un cuento antes de dormir, Leo se dio cuenta de que, por primera vez en años, no sentía que estuviera corriendo tras algo que nunca podría alcanzar. No estaba persiguiendo otro trato, otro éxito, otro número en un balance. Por primera vez, estaba exactamente donde necesitaba estar, y no iba a dejarlo ir. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor, redescubrimiento y familia.
¿Qué te pareció el final? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos. Hasta la próxima aventura.